Tamara Lali está con nosotros y ¿cuántas veces hablamos de Siria? Nos gusta en mucho. Este 2019. Varias veces. Esta debe ser la tercera o cuarta vez. Y nos gusta mucho hablar de Siria porque nos ayuda a tomar una dimensión de lo que está pasando en Oriente Medio, pero también un país que nunca se esperó pasar por la situación que está pasando ahora. Si vos le preguntabas a un sirio hace en este momento ya 9 años si creían que la situación de las mal llamadas primaveras árabes podía llegar a su país, te iban a decir que no, porque había una tolerancia religiosa que, digamos, hacía que todos convivan en paz, porque hacía que un desarrollo industrial, sobre todo en la ciudad de Alepo, que era la ciudad industrial más importante de Oriente Medio, y era un país en paz. Sin embargo, tal vez ese puede llegar a ser justo el motivo del intento de desestabilización del presidente Bashar al-Assad. Cuando vemos el caso de Bolivia nos pasa lo mismo. Vemos los índices macroeconómicos de Bolivia y decimos, bueno, pero si es el país con mayor crecimiento de Latinoamérica, ¿cómo es justamente el país que está sufriendo un golpe de Estado? De eso nos va a hablar Tamara Lali, el porqué de muchas cosas, pero también de la actualidad política de Siria. Tamara, un gusto recibirte acá en Data Urgente desde fuera con Lourdes por Radio del Plata. Gracias. Bienvenida. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo sería un correcto abordaje de la situación en Siria hoy? ¿Cómo está? Siria se ha creado una crisis que no había, lo que está diciendo Sebastián perfectamente. En Siria era imposible pensar una guerra de las dimensiones que estamos hablando, ¿no? Creo que una de las peores guerras que podemos o que por lo menos de las últimas décadas, después de la Segunda Guerra Mundial, por la dimensión que ha tomado, ¿no? Una guerra planetaria, una guerra por encargo, algunos lo llaman guerra híbrida, ¿no? Porque ahí conviven ejércitos regulares, ejércitos irregulares, medios de comunicación, todo esto ha hecho un combo para destruir Siria, para desestabilizar Siria. Definitivamente han logrado una parte de esto, ¿no? Han retrocedido a Siria en el 2010. Siria tenía un apogeo económico que era maravilloso, ¿no? Por un país tan chico, suficiente en materia alimentaria, en materia energética, exportaba alimentos, exportaba industria. En 2010. El 2010. Era un país que tenía relaciones económicas y comerciales casi con todo el mundo, al punto de llegar a pensar que iba a ser un nodo de transporte de gas entre los distintos continentes. Si uno ve en forma plana el mapa del mundo, ve la situación y la situación estratégica, geográfica en el que está Siria, en el que estaba en ese momento. Bueno, esto fue el motivo de la guerra, ¿no? Esto es una de las cosas que llevó adelante la OTAN junto con algunos países del Golfo Arábigo, junto con Turquía, junto con Israel, a que ahoguen a Siria en la forma en que lo han estado y lo están haciendo, ¿no? Hoy hay un ahogo económico, posiblemente la cuestión militar se puede llegar a abordar desde otro lado, pero el frente hoy más importante es el económico, el que están llevando a Siria con las sanciones económicas que están la están llevando casi al borde de la muerte, ¿no? Tamara, ¿cuándo llegaste de Siria? Hace 2 meses justo. Recordemos que Tamara es periodista, nacida en Siria, pero desde muy chica vive en nuestro país, y desde que inició el conflicto, ¿cuántas veces fuiste a Siria? 3 veces. ¿Cómo viste esta última etapa de este año? La verdad que las zonas que ha sido que está el ejército sirio, o sea, que está bajo jurisdicción del Estado sirio, están como si volvieran a nacer, ¿no? En estos días están celebrando la Navidad y Año Nuevo. Allá tienen una celebración distinta, ¿no? Porque ellos se creen como tierra de Jesucristo, entonces es como que tiene otro perfil distinto al que nosotros aquí celebramos. Acá se celebra ¿Cómo es? el Papá Noel. Sí. Allá no, allá es una festividad religiosa, pero participan todas las comunidades, no solamente cristianos, sino todas las comunidades musulmanas, y no cristianos ni musulmanos, o sea, hay otras religiones que no son ninguna de las dos. Y es en la calle, la celebración del 24
es en la calle. Comienzan una semana antes con encendido de árboles gigantes que hacen las distintas ciudades, y hacen recitales y cantos y bailan en la calle. Entonces uno ve una cosa, una alegría, como un gran festival. Como un gran festival, claro. Pero todo callejero. La Navidad es en la calle, Año Nuevo es en la casa. Entonces es como que al revés no está. Es al revés, claro, ¿no? claro. Allá es más comunitario, o sea, se celebra primero en la iglesia, los que van a la iglesia, y luego todos juntos, absolutamente toda la población junta. Y este año fue una celebración totalmente distinta. Bueno, yo tuve la oportunidad de estar en la Feria Internacional de Damasco, la segunda emisión, digamos, o edición después de la guerra. Creo que estamos en la 60 edición de la feria, o 61, no me acuerdo. Fue impresionante, realmente, al punto, bueno, participaron muchos países, a pesar de las sanciones económicas que Estados Unidos prometió imponer a esos países que participaban. ¿Vos estabas representando el stand argentino en la Feria Internacional de Damasco? Sí, en realidad la stand de la colectividad argentina, porque en ese momento Argentina estaba bajo el gobierno de Macri y no quisieron participar comercialmente, a pesar de que Siria le había otorgado a la Argentina un stand en forma gratuita para que estén en el pabellón de agricultura. El stand estuvo vacío, el de la República Argentina. Nosotros éramos República Argentina, pero colectividad sirio. O sea que el gobierno sirio le ofrecía el stand gratis, sí, totalmente, al gobierno de Macri, teniendo en cuenta que los sirios toman mate con yerba argentina. Exactamente, porque por eso era importante la participación de la Argentina, porque Siria es el primer importador de yerba mate y el más grande. Si uno se da cuenta de los números que hay, es el más grande, o sea, es el que la yerba argentina en su mayoría se va para Siria. A pesar de que nosotros tuvimos, por supuesto que pusimos las marcas de yerba mate en forma simbólica, porque no íbamos a vender, pero la gente venía al stand nuestro cuando veía, nosotros estábamos en el pabellón internacional, había de todos los países, pero la Argentina, que era un rincón chiquito, nosotros, la gente se volcaba a nosotros, dejaba a China, a Irán, a la India, a Pakistán, a todos los otros países, y era la Argentina. Iban a chusmear a ver qué había ahí en Argentina. Era la yerba mate y Messi, era lo que me llama la atención, las dos cosas llaman la atención. ¿Y fuiste ahí con boleadoras, con algo para amenizar el stand? Pelota de fútbol. Después de ver lo que ha sido la Feria Internacional y el despliegue cultural, porque ha sido también una cuestión cultural, que es una resistencia que lleva el pueblo sirio contra esta invasión, ya se nos ocurrió para el año que viene, ahora el 2020, que queremos participar nuevamente y llevar el tango, ¿no? Porque es otra de las cosas que nos identifica a los argentinos, y en Siria aman el tango, así como aman el mate, aman el tango. Y también aman a Messi, ya está. A Messi, a Maradona, por supuesto. Tamara, cuando hablamos de sanciones y bloqueos, tal vez el más conocido, el más difundido es el bloqueo comercial, económico y financiero que mantiene Estados Unidos contra Cuba, ¿no? Que no es solamente para castigar a ese país, sino sancionar a cualquiera que se atreva a comercializar con Cuba. En el caso de Siria, ¿es igual? Es exactamente igual. Porque mencionabas que sancionaban a los países que se animaban a participar de una feria. Y a las empresas. Había empresas de países árabes que iban a participar de la Feria Internacional de Damasco, y un día antes se bajaron por miedo a esas sanciones que se les vayan a imponer, ¿no? Sanciones financieras, económicas, en todo sentido, comerciales, que Estados Unidos no sabe ya por dónde aislar a Siria. Y a pesar de todo esto, chicos, les digo que Siria está creciendo paulatinamente. No es un crecimiento el esperado, pero a pesar del bloqueo. Por ejemplo, ahora se abrió un laboratorio de remedios oncológicos que va a exportar remedios oncológicos a todo el mundo árabe. El primero en su naturaleza en la región del Medio Oriente. Remedios oncológicos. Ya laboratorios de medicamentos, absolutamente todos están en Siria, porque por el bloqueo mismo hace que la gente salga a, tienen que hacer innovaciones, tienen que vivir. Entonces, una de las cuestiones es los remedios, que es lo que más afecta a la gente. Por ejemplo, yo un remedio que tomaba, que es de la presión, allá lo conseguía a $1.20, acá está $39, en el Líbano estaba $30. ¿El mismo medicamento? El mismo, exactamente, las dos drogas que... Esa es la diferencia entre producirlo en el propio país e importarlo. Exactamente. Seguramente Siria no paga las patentes, etcétera, de esas drogas, ¿no? Pero bueno, es necesario para el pueblo, tiene que vivir, tiene que curarse, tiene que...
bueno, Alepo, que es una de las ciudades que estuvo asediada durante muchos años, y tal vez ahora todavía con la presencia turca, bueno, han vuelto los colegios, están volviendo las industrias. Hay un 30% de las industrias que han vuelto a Alepo, esas industrias robadas por Turquía, llevadas en algunos casos a Europa Oriental, en otros casos a Qatar, bueno, han vuelto a funcionar en Siria. Están volviendo los llamados refugiados, mal llamados refugiados, ¿no? A Siria, por ejemplo. ¿Cuál sería la manera correcta de llamar a un refugiado? Migrantes. Son porque migrantes. En realidad refugiado es un término peyorativo, ¿no? Porque bueno, yo soy una siria que viene de chica acá y entonces, en ese término yo también sería refugiada. Cada uno se refugia por distintas cuestiones, ¿no? Son migrantes. Es verdad que hay 60 millones de migrantes dando vuelta en el mundo que no tienen una patria donde ubicarse, pero llamarlos refugiados es denigrarlos a las personas que todos tenemos derecho a tener un lugar donde vivir. Entonces, bueno, en ese sentido están volviendo, inclusive los que están en Argentina o los que han estado en Argentina en los últimos años, aquí como migrantes últimos que llegaron, están volviendo a Siria, porque la situación amerita de que vuelvan a reconstruir sus ciudades, sus casas. Hay ciudades que han sido totalmente recuperadas y están esperando la vuelta de sus habitantes para otorgarles los créditos que van a otorgar el Estado. Bueno, para reconstruir todo, ¿no? Sí, igual el Estado, sí, totalmente. El Estado, cuando estuve en Siria, una de las noticias así tipo bomba que surgió en ese momento es que el Estado tomó o confiscó, entre comillas, fortunas de 147 grandes empresarios, políticos, funcionarios, generales, que se han enriquecido en los últimos años de la guerra, y como no pudieron explicar esos balances de dónde han obtenido ese enriquecimiento en esos últimos años, ¿qué se hizo? Bueno, el Estado los toma, inclusive el primo directo del presidente, el Estado los tomó, sí, primo directo, primo hermano de Bashar al-Assad, Rami Makhlouf, que es dueño de unas grandes empresas allá, por ejemplo, de telecomunicaciones. Ajá. Bueno, se los toma, y esto ayudó a pagar parte de la deuda externa que tenía Siria en los últimos años de la guerra. Siria nunca ha tenido deuda externa, no con el Fondo Monetario, sino con Irán, con Rusia, o sea, todo el material bélico que han tenido, pero también para la reconstrucción. Tiene 190.000 millones de dólares guardados ya para la reconstrucción, parte de Alepo y parte de las ciudades que han sido recuperadas. Hablábamos de una demanda internacional que se está analizando, por lo menos así lo dejaron entrever los funcionarios del área estratégica de comunicación, un robo literal al petróleo, porque antes eran los grupos armados, estos mercenarios, al-Nusra, ¿no? Las diferentes versiones de los grupos terroristas, pero ahora serían los propios enviados de Estados Unidos que estarían vendiendo el petróleo. ¿Cómo es? Bueno, hablamos de una guerra por encargo. Hoy directamente es la invasión directa de Estados Unidos. O sea, ya no les encarga esa cuestión, esa lógica invasora que tiene Estados Unidos a los grupos mercenarios. Ahora directamente invaden, ocupan y roban, saquean. Estados Unidos había anunciado en octubre que se iban de Siria, y así mostraron, ¿no? Que ya triunfaron sobre ISIS y se iban, como si realmente hubiesen triunfado. El objetivo, aparte. Claro, bueno, ellos hace décadas que vienen hablando de que su lucha es contra el terrorismo a nivel global. Obviamente es sabemos, ¿no? Para sabotear a los pueblos que quieren ser soberanos. Pero sin embargo no se fueron. Lo que han hecho es retroalimentarse, traer más fuerzas desde Irak a Siria, y volvieron a estar ahí, donde ahora quieren crear más bases militares. Tienen 3 en Deir ez-Zor y ahora quieren tener más bases militares en la zona. Las bases militares son ocupación, de hecho. La ocupación tiene que ver con que esa región de Deir ez-Zor, o sea, toda la región del este del Éufrates, es rica en agricultura, en petróleo y en agua. Y estas son las razones por las que está ahí Estados Unidos. Ahora lo dijo directamente Trump en una de sus en Twitter, como se comunica él, de que ellos van a estar ahí para cuidar el petróleo. Ahora, ¿de quién lo van a cuidar? Claro. Porque supuestamente ellos ya
terminaron con ISIS, o sea que según su versión ISIS ya no está más ahí. ¿De quién lo van a cuidar? De los sirios, porque no queda otro. Entonces sí, es un saqueo, están en forma ilegal en el país porque nunca han pedido permiso para estar en un país, están ocupando esa región, y no solamente el este del Éufrates, sino en una zona que es la triple frontera entre Irak, Siria y Jordania, el Rokba se llama el Tanaf, la zona del Tanaf, donde también están ocupando Estados Unidos. O sea, uno cree que solamente en el este de Siria, pero también en ese rincón donde tienen a la población cercada, están como un escudo, han utilizado un escudo a la población para que Siria no bombardee y Rusia tampoco, y están queriendo estar en ese lugar tan estratégico. Y Tamara, perdón, ahí están directamente con los uniformes. Sí. Mira, en estos días hubo una conversación con bandera y todo, digo. Sí, tal cual, tanques, de ellos, todo. En realidad no es una conversación. El ejército sirio le pide, dice, despejen este lugar nosotros vamos a avanzar en esta zona, que es la zona de Yazira, y hubo así como un enfrentamiento verbal entre el comando del ejército sirio y los norteamericanos estaban con traductores, etcétera. Sí, tienen una presencia física, o sea, están queriendo ya ampliar de 3 a 10 bases militares en Deir ez-Zor, una de las zonas más ricas en petróleo. Ahí están, obviamente, no solamente están los kurdos dentro de la población siria, sino hay otras poblaciones, los asirios, hay una gran cantidad de población cristiana, armenios, hay una población bastante nutrida, digamos, en cuanto a la composición. Tamara, cuando vemos que supuestamente terminan, ¿no?, de derrotar a los grupos terroristas, cuando vemos que el asesinato de al-Baghdadi, llamado, ¿no?, como líder de ISIS, nos rememoró también de alguna manera a lo que ellos intentaron presentar como aquel asesinato al líder de Al-Qaeda, Osama Bin Laden, que después el cuerpo desaparece y que se inmoló. Estados Unidos pasa a ocupar el lugar que tenían los terroristas. Es lo que nos hace tomar una dimensión de que siempre había sido Occidente quien había estado financiando a estos grupos. Sí, totalmente. A Bagdadi lo mataron 5 veces, así como Osama Bin Laden también lo mataron no sé cuántas veces, los arrojan al mar, sus cuerpos nunca aparecen, nunca hay prueba de todo esto. La verdad que no sé, posiblemente si lo necesitan, dentro de 6 meses reaparece otro Bagdadi, sí, que no lo mataron. Bueno, estas cuestiones tienen que ver con este pensamiento muy cinematográfico de la política norteamericana, ¿no? Entonces, y la gente, los medios de comunicación, que son la vía de comunicación entre el poder y la sociedad civil, lo toma y lo nutre más todavía, ¿no? Esa narrativa oficial se está desmembrando. Ya creo que la población a nivel internacional ya se está dando cuenta de cuál es el papel que está jugando Estados Unidos, ¿no? A lo largo de, no solamente en la región, vos hiciste una comparación al comienzo, ¿no? Siria y Bolivia tienen mucho que ver, ¿no? Son dos países que en la región, tanto Siria en la región del Medio Oriente como Bolivia en Sudamérica, han crecido y han crecido gracias a factores internos, o sea, sin ayuda internacional, sin préstamos, sin créditos, y esto no es posible para estos grandes corporaciones internacionales, para los centros de poder. No es posible, no hay que dejarlos. Esa es la cuestión. La vía de comunicación está abierta, el 3285-2783. Nos escribe Marcela desde Santa Rosa, La Pampa. Interesantísima la información que están brindando sobre Siria. Manda felicidades, feliz año. Y también quedándonos con esa celebración, ¿no? Uno piensa, allá no se celebra, claro, las fiestas. Sí, se celebra. Y mucho. Claro, distinto. Me gustó esa idea de comunidad, ¿no? Más allá de las religiones, más allá de los credos, todos en la calle. Sí, en realidad trasciende la cuestión religiosa, digamos, sectario religioso. Tiene que ver con una celebración que Jesús es de esa tierra, es el que comenzó con, que es lo que nos queremos quedar muchos, ¿no? Ese hombre revolucionario a su época y que hizo una revolución del amor, o sea, universalizó ese mensaje de amor y lo transmitió al mundo entero, ¿no? Porque la religión cristiana terminó siendo una religión así universal. Bueno, este es el mensaje, y uno si recorre, bueno, en el caso de Sebastián, recorre Siria, ve la cantidad de monasterios, de iglesias antiquísimas que hay.
se da cuenta de que hay una religiosidad distinta a la que nosotros vivimos en Occidente, distinta es la religiosidad. Y esto en las festividades, allá tanto musulmanas como cristianas, es así, es en la calle y es común, en todos. Y tal vez con este contexto, ¿no?, de tantos años de guerra, de invasión, de una presencia foránea, de destrucción, no solamente de la estructura física, sino también del patrimonio cultural. ¿Tiene que ver con un renacer? ¿Tiene otra connotación las fiestas de este año? Sí, mira, yo estuve en un festival que se hizo en Palmira, donde estábamos unos cuantos periodistas de distintos lugares del mundo, y la verdad fue impactante porque es como la primera visita que se hace después de ser liberada Palmira. Claro. Palmira es como una perla, la llaman la perla del desierto, patrimonio de la humanidad, declarada por la UNESCO, y cuando llegamos a Palmira nos dimos cuenta de lo que han hecho, ¿no? Esa destrucción cultural del país fue terrible, ¿no? Las columnas, esas columnas que nosotros visitábamos cuando yo era chica o después cuando fui creciendo. ¿Qué hay? Contanos para quienes no conocen. ¿Qué era? Palmira es una ciudad romana y tiene también vestigios de la época cananea, pero lo que han quedado esas ruinas romanas, por ejemplo, la carretera por la que se lleva al templo y al anfiteatro eran todo columnas a lo largo de esa carretera, ese camino largo. Bueno, de eso no quedó nada. Las columnas totalmente destruidas, los capiteles destruidos, el anfiteatro, cuando llegamos al anfiteatro, bueno, el escenario, todo piedras, no quedó nada. A pesar de eso, se hizo un festival, ahí se montó una orquesta, después baile de distinto tipo de música internacional y árabe, y sobre las piedras estaban los micrófonos, estaban los músicos en distintos desniveles, ¿no? Porque bueno, son piedras gigantescas, por supuesto, y eso es impactante, ¿no? Ver a un micrófono sobre piedras así amontonadas es como una resistencia cultural, porque esa ciudad fue ocupada por ISIS. ISIS no toma la música como algo infiel, o sea, todo aquel que escuche música o que baile o que tenga algo que ver con la música o con el arte era castigado. Bueno, poner música en ese lugar donde la gente fue castigada es como resistir culturalmente. Bueno, esto es, bueno, Idlib es otra de las zonas hoy tomadas y donde hay una guerra hoy en estos días. También está Ebla, una de las ciudades más antiguas del mundo. Y realmente el miedo que tenemos todos, absolutamente todos los sirios, es qué está pasando en Ebla, más allá de Idlib, los 3 millones de habitantes que hay ahí. Ebla, una de las ciudades más antiguas del mundo y que es uno de los primeros idiomas, el eblaita, una de las primeras eblaita, donde están las tablillas cuneiformes que han sido salvadas porque estaban hechas de barro, y cuando se quemó esa gran biblioteca, la primera biblioteca de la humanidad, quedaron tal cual, no se han deteriorado y fueron descubiertas por un arqueólogo italiano en la década del 60. Bueno, Ebla es todo un misterio hoy. Tamara, vos hablabas de una cultura, ¿no?, que evidentemente los sirios tienen una manera de transmitirla de generación en generación que en Occidente nos cuesta un poco más tomar una dimensión de todo eso. Vos hablabas también de mi paso haciendo un trabajo para Hispan TV en Siria. Quien lo quiera ver se llama Siria, la guerra de los niños, se puede ver en YouTube, y hubo una entrevista que a veces cuando alguna persona conocida vuelve a ver ese trabajo, de una chica de unos 8 o 9 años en una escuela en Damasco que había sido bombardeada, ¿no?, el día antes, de nombre Silina, me acuerdo de ella, y bueno, yo, digamos, con esta mentalidad occidental le preguntaba, pero vos volviste a la escuela, tus padres te mandaron a la escuela siendo que habían caído unas bombas de mortero el día anterior, y la chica me dice, sí, si nosotros somos sirios. Dice, nosotros no tenemos miedo a qué es lo que nos pueda pasar, y cada uno, los maestros, los estudiantes, afrontaban el desafío de la guerra con el mismo valor que un soldado, y entendían también que desde el lugar en que a ellos les tocara enfrentar esa situación era igualmente importante, y me impactó que eso estuviera tan metido en la cabeza de una nena de esa edad. Sí.
Los chicos allá crecieron antes de tiempo, ¿no? Porque así como una nena de 8 años, yo también estuve con chicos de esas edades. Toda su vida en guerra. Exactamente. Y te relatan porque ellos te escuchan, porque todo el tiempo es la guerra. O sea, no hay otra cosa. De salís a la calle y es parte de la guerra. Tenés que luchar para ir a buscar una garrafa de gas, para ir a buscar agua, para ir a buscar... O sea, la guerra está metida en el quehacer diario de todo, de chicos, de grandes, bueno. Entonces los chicos perciben eso, es lo único que perciben. Los colegios que a veces tienen que cerrar porque, bueno, se bombardeó, al otro día abren tal cual como si no hubiera pasado nada. A mí me tocó la primera vez que vi. ¿Cómo naturalizamos, no? Eso, bueno, un colegio que fue bombardeado, cerramos, después, digo, es con lo que tienen que enfrentarse y de alguna manera sobreviven y se sobreponen a eso, pero es increíble que en 2020 casi estemos hablando de un país en esas condiciones y que nada pase. Sí, y que la desinformación nos lleva a naturalizar un poco lo que ahí está pasando, ¿no? Sí, pero igual la desinformación acerca de este tipo de hechos lo pasan por alto. O sea, allá, ¿cuándo es noticia? Cuando aparece un cuerpo en Europa. O sea, ahora los chicos que padecen todos los días la guerra en Siria no es noticia para el mundo. Solamente cuando se nos acerca a nosotros esa guerra. Si no, no. O sea, cuando aparece el tema de los refugiados en Europa, ahí se dan cuenta de que hay una guerra en Afganistán, en Siria, en Libia, cuando los cuerpos aparecen en el mar o cuando nos toca a nosotros. Ahí es donde aparece. Tamara, también hablando de desinformación, muchas veces se toma como fuente aquí en Argentina un observatorio de derechos humanos de Siria. Ese es el título. Uno dice, bueno, Observatorio de Derechos Humanos de Siria es la fuente. ¿Dónde estará? Claro, uno empieza a investigar, el que trata de investigar un poquito se da cuenta que aparece en Reino Unido. Sí. ¿Qué es ese organismo? ¿Quiénes son los que brindan esos datos? ¿Y por qué no es sirio? El organismo fue creado una semana antes de que comience la guerra en Siria. En Siria, llamativamente. Sí, el 15 de marzo del 2011 aparecen las primeras movilizaciones en contra del que se llamaba el régimen de Siria. Aparecen movilizaciones supuestamente pacíficas, así nos lo pintó en los medios de comunicación. Aquí termina sabiendo de que no era pacífica, que ya había mercenarios, que habían entrado las armas un mes antes por Jordania, y después sabemos que entraron por Turquía por el norte. Bueno, todo esto lo supimos después. Claro. Pero en ese momento, las primeras manifestaciones. Una semana antes se crea el observatorio, se llama Observatorio Sirio de Derechos Humanos, creado en Londres. Ese observatorio lo dirigen dos comerciantes que tenían antes un boliche, un negocio de comida, de falafel en Londres, y de repente aparecen como periodistas. Una cosa insólita. ¿Puedes repetir eso? Y fuente de las grandes agencias internacionales. Digo, Reuters, Agencia EFE, todos citan a este observatorio. ¿Quiénes son entonces? Son dos hermanos que son vendedores de falafel, rico el falafel, no sé si de ellos, ¿no? O sea, pongamos un puesto de shawarma y después de ahí agencia internacional. Hacemos, claro. Bueno, no sabía yo, perdón. Sabía que no eran periodistas ni investigadores, pero que eran vendedores de falafel, no lo sabía. Son dos hermanos sirios exiliados hace muchos años en Londres, exiliados, no sé si son exiliados o vivían afuera, claro. Y aparecen como con el nombre eso, yo no sé si ellos terminan trabajando en esa agencia, pero el nombre de ellos aparece ligado a esa agencia. Pero así como digamos, esto fue creado por el MI6, digamos, los servicios ingleses, como también han creado a los cascos blancos, o sea, son distintas variantes que fueron creando como para generar una narrativa y un relato creíble en la sociedad occidental, ¿no? Entonces, cuando vos pones el nombre derechos humanos, ya enseguida vos te sensibilizás. Lavas la cara, claro. Exactamente. Lo mismo que Cascos Blancos, una organización que no es ni más ni menos que la infantería que se dedica a la producción audiovisual en Siria, la infantería norteamericana, inglesa o de la OTAN, que aparece en Siria haciendo documentales. Bueno, también Cascos Blancos, humanitaria, y que salvan a la gente de los derrumbes. Bueno, también es más fácil. Hacen su documental por Netflix. Estaba buscando, ¿cómo se llama el docu? Los cascos blancos. Cascos blancos, no solamente White Helmet. Exactamente, no solamente hacen, sino que después también ganan el Oscar al mejor documental. Exactamente. Entonces ahí termina de cerrar
autentificación de un relato que empieza con el Observatorio Sirio de Derechos Humanos y termina en la ficción de Netflix, representado en un pseudo documental. Bueno, WikiLeaks ahora aparece, bueno, lo podemos chequear en Red Voltaire, aparece hoy diciendo, mostrando de cómo la OPAC, la Organización de Prohibición de Armas Químicas, taparon el informe que fueron a hacer en Duma cuando supuestamente el ejército sirio lanzó las armas químicas. El informe decía que no había ninguna bomba de armas químicas, de esos barriles estaban puestos en forma manual en la ciudad de Duma. Bueno, este es el informe de la OPAC, pero ese informe fue cajoneado, claro, y recién aparece en Wikileaks. Tamara, hablábamos de las amenazas y cuando vemos que hay una incursión militar del ejército turco en el norte de Siria, nos cuesta un poco tomar una dimensión. ¿Por qué están ahí? ¿Qué es lo que están haciendo? Turquía desde hace ya no es la primera invasión, recordemos que hace ya 2 años invadió el norte de Siria también, ocupando una vasta área. Ya del año 39 ocupó una gran área siria que fue cedida por los franceses cuando era mandato francés en Siria, y quedó, o sea, las provincias de Hatay es Escandarón para nosotros, es como Malvinas y Falkland, bueno, nosotros es Escandarón, ellas se llaman Hatay, y está ocupada por Turquía, y ahora quieren Alepo. Lo que quiere Turquía es Alepo, y lo ha dicho Erdogan, lo ha dicho varias veces, que Alepo les corresponde. Han robado nuestra industria, han robado el petróleo. No, ya están a 80 kilómetros. Están ahí. Sí. Bueno, la lucha, ellos lo que declaran es que es una lucha contra el avance kurdo, pero sabemos que no es, esa es una excusa. El pretexto o el objetivo definitivo es estar en Siria, y es esa franja del norte de Siria que dicen que le corresponde al Imperio Otomano. Es la ambición que tiene Erdogan. Se puede hablar muchísimo. Una historia larga de invasión. Es una lucha muy larga que lleva más de 100 años desde que se desmembró el Imperio Otomano, pero bueno, quedaron con que esa parte corresponde a Turquía. Se está terminando el 2019 y una pérdida que tuvimos tiene que ver con un compañero, un amigo de la casa. ¿Quién fue Galeb Mousa? Para mí fue un hermano, un amigo, un hombre con el que luchamos mucho dentro de una organización institucional sirio-libanesa que fue FIARAB, estuvimos juntos en FIARAB Buenos Aires durante muchos años, luchamos juntos, a pesar de que muchas veces no coincidíamos ideológicamente, pero sí en la metodología del trabajo, un luchador, un tipo con muchas convicciones y principios inamovibles, y eso es lo respetable de Galeb. Lo extraño mucho realmente, y cada vez que yo hablo de Galeb se me cae una lágrima, porque nunca pensé que podía irse tan joven. Galeb Mousa nos dejó hace muy poco. Justamente la última vez que nos habíamos visto con Tamara había sido en el velorio de él, que fue en la Mezquita de Flores. Galeb era un periodista argentino musulmán que supo poner el cuerpo también cada vez que hizo falta para la gente de su comunidad y para las causas que él consideraba que fueran justas. Un hombre con convicciones muy fuertes, que tenía un programa que se llamaba La Lupa de Galeb, donde desarrollaban temas interesantísimos con una óptica que solamente de alguna manera él podía encontrar. Y terminó siendo uno de esos tipos imprescindibles, ¿no? Que formó parte del Frente de Comunicadores por la Expresión de los Pueblos, que estamos conformando los tres que estamos acá, y uno de esos tipos que nos dejó muchísimas enseñanzas. A mí fue el tipo que me enseñó que para los musulmanes Jesús también es muy importante. Sí, Jesús, la figura de Jesús, que es un profeta para los musulmanes, y de María. La figura de María también es bastante importante, ¿no? Sagrada para los musulmanes. Y Galeb participó de este programa a principio de año, pudimos entrevistarlo y nos dio declaraciones muy fuertes cuando se estaba acusando, ¿no?, a Hezbollah de ser parte de la campaña política argentina, cuando había pasado poco tiempo que 2 chicos de la comunidad islámica argentina habían sido acusados de ser parte de Hezbollah, cuando Hezbollah en realidad es un partido político del Líbano. La ascendencia de Galeb es libanesa, y eso es un tema que él manejaba muy bien, al punto de decir que la familia Aguada
¿sí? De la ex primera dama. De la ex primera dama Juliana Aguada, son parte de Hezbollah. Sí. ¿Sí? Y él lo dijo en este contexto, en este programa, como para de alguna manera demostrar, no es que eso tenga nada de malo, pero esa es la historia de la familia Aguada en el Líbano, y las familias en el Líbano, digamos, son tan fuertes, ¿no? En las convicciones de la defensa de su historia y demás, que para los Aguada del Líbano eso no va a ser ninguna amenaza. De esta manera, Galeb hablaba en Data Urgente desde fuera meses atrás. O sea, si el presidente del Líbano se le ocurriera decir los que son peronistas son terroristas, como en Argentina se dice los que son de Hezbollah son terroristas. Es una locura porque la propia esposa del presidente de la nación, toda su familia pertenece a Hezbollah. ¿Cómo pertenece a Hezbollah? Sí, toda su familia en el Líbano, la familia Aguada, sí, pertenece al partido Hezbollah. Pero hay que detenerla inmediatamente, entonces. No, a ella no, a su familia. Bueno, pero con la lógica del gobierno de Macri, cualquier persona que tenga vinculación con Hezbollah, hay que detenerla. La primera dama. Pero, a ver, Sebastián, para serle más claro, yo estuve comiendo en la casa de la familia Aguada en Baalbek, y entre su familia hay dirigentes del partido y hay funcionarios. Por lo tanto, ¿qué podemos seguir agregando después de esto? Ahí estaba, claro, simplemente para mostrar la contradicción de una política implementada por el gobierno de Macri. Y un tipo que supo poner en alto el pensamiento de una parte importante de la comunidad islámica argentina, y que en el contexto del propio gobierno de Mauricio Macri se animaba a decir eso, ¿no? Por radio, porque es un tipo que conocía de lo que se trataba. Por eso hoy, de alguna manera, en honor a Galeb, decidimos poner la música de Julia Bultruz, ¿digo bien? Julia Bultruz. Tamara, para compartirla con todos ustedes, que es de alguna manera la voz del Líbano.